vamos a ver lo que tiene el Señor ahora para nosotros. Amén. Creo que tiene algo bueno el Señor, ¿verdad? Porque cada vez que el Evangelio es predicado, ¿verdad? Dios obra, ¿verdad? Dios está obrando, ¿verdad? En cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Cómo obra, ¿verdad? Dios, ¿verdad? En los corazones. Ahorita que Felicia estaba hablando acerca de la inscripción bíblica en Santiago, ¿verdad? En el capítulo 3, del versículo 1, ¿verdad? Donde la Biblia dice que, hermanos, dice, míos, no nos hagáis maestros muchos, dice, de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿verdad? Y eso es lo que acerca, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? De lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Habla, ¿verdad? A los filipenses, a la iglesia de Filipenses. Algo estaba sucediendo, ¿verdad? En la iglesia de Filipenses. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que desde que comenzamos, ¿verdad? En el primer capítulo de Filipenses, nosotros miramos, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo empieza a dar evidencias, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura. Vayan a Filipenses, al capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. En lo que yo les recuerdo, ¿verdad? Cómo comienza el apóstol Pablo, ¿verdad? A dar evidencias, ¿verdad? Acerca de una iglesia sana, o una iglesia que tiene sana doctrina, ¿verdad? Pero también no solamente a la iglesia, sino que también, ¿verdad? A los creyentes, ¿verdad? Los creyentes, ¿verdad? Genuinos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero también, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Eso, sino hablábamos también, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del compromiso que el creyente, ¿verdad? Hace con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? De la conversión. No viene, ¿verdad? De que durante los años, no. En el momento de la conversión, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros hemos hecho un compromiso con Él, de que somos participantes, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? De su vida, de su ministerio, pero también, ¿verdad? De las bendiciones, sí, pero también, ¿verdad? Somos participantes de los sufrimientos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Le llamamos, ¿verdad? Honrando el Evangelio. Entonces, si se dan cuenta cómo comienza el apóstol Pablo comienza, ¿verdad? A dar evidencias de una iglesia sana, y luego después, ¿verdad? Evidencias de un genuino creyente en Cristo Jesús. Después, ¿verdad? Con el compromiso que el creyente tiene, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo en la iglesia, en la casa y donde quiera que vaya, el compromiso que tenemos con Cristo. Miramos el carácter y la actitud, ¿verdad? Las conductas que el creyente, ¿verdad? Toma, ¿verdad? Que es lo que el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad? Aquí en Filipenses. Y ahora nos menciona, ¿verdad? Honrar, ¿verdad? El Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la marca del pueblo de Dios. Honrar el Evangelio, ¿verdad? Es la marca, ¿verdad? Del creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y les digo que todos se basa, ¿verdad? En lo que la descripción bíblica ahorita en Santiago, ¿verdad? Dice que hay más condenación, ¿verdad? A nosotros que enseñamos, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Hay más condenación para nosotros si no predicamos, ¿verdad? Lo que está escrito aquí en la palabra. También hay más condenación, ¿verdad? Para nosotros si somos, ¿verdad? Unos líderes, ¿verdad? Que dejamos pasar todo, ¿verdad? Y sobremiramos todo, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia dice que hay más condenación, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que sobremiremos las cosas y que sabemos, ¿verdad? Que algo no anda bien y que nosotros no digamos nada, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, ¿verdad? De acuerdo a Santiago capítulo 3, versículo 1, que es mayor condenación, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió, ¿verdad? A los Corintios, ¿verdad? En Corintios en el capítulo 1, en Corintios en el capítulo 9, en Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo, dice, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dice la Biblia, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no proclamo, ¿verdad? Lo que está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces, hoy, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad?
lo que el apóstol Pablo nos dice, nos describe, honrando, ¿verdad?, el evangelio, ¿verdad?, la marca del pueblo de Dios, la marca del creyente en Cristo Jesús, aquí en Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 27 al 30. Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, recuerden, está en la prisión, ¿verdad?, en Roma. Y me llama a mí mucho la atención que ya sea que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses en su primera, ¿verdad?, encarcelación, o ya sea que en su segunda encarcelamiento, pero en uno de los dos, ¿verdad?, yo no estoy seguro. Pero lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, ya sea en la primera vez o en la segunda vez que lo metieron preso. Pero cualquiera, ¿verdad?, que haya sido, ¿verdad?, la fecha o el día, ¿verdad?, en que lo encarcelaron, ya sea la primera o la segunda vez, cualquiera que haya sido, ¿verdad?, el día o la hora, ¿verdad?, yo creo, ¿verdad?, porque de acuerdo a la Escritura debemos de estar de acuerdo con lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a los filipenses. Porque este mensaje, ¿verdad?, del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos o a nosotros, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad?, ya sea el día o la hora cuando él lo metieron en la cárcel o no, nos habla, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, como creyentes, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que habla aquí el apóstol Pablo que a los filipenses, de hecho dice aquí, ¿verdad?, de acuerdo a lo que redacta, es que la iglesia de Filipos practica la sana doctrina. Pero me llama la atención, si practica la sana doctrina, ¿por qué el apóstol Pablo se dirige de esta manera? Hoy no lo voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué se dirige de esta manera a la iglesia de Filipos? Hoy no lo voy a decir. Pero lo que me llama mucho aquí la atención, lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 27 al 30, en Filipenses capítulo 1, dice: solamente que os comportéis, si traen pluma, subrayen esa palabra, comportéis. Subrayen esa palabra que dice comportéis. Dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, a que esté ausente, o oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por tu palabra, Señor. Te pidemos, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder, Padre, honrar, Padre, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la Escritura, Señor, que es una de las evidencias, Señor, de tu pueblo, Señor. Es una evidencia, Señor, de los que hemos nacido, Padre, de nuevo. Y Padre, yo te pido que escudriñes, Padre, nuestro corazón, para poder ver, Padre, y entender lo que tu Espíritu, Padre, quiere mostrarnos, Señor. Y Padre, no solamente que lo miremos, Señor, y que lo sobremiremos, sino que, Padre, todo esto se alinee con nuestro lenguaje, que tu palabra se alinee con nuestra actitud, que tu palabra, Padre, se alinee con nuestro carácter y con nuestra vida diaria, para que alguien más, Señor, pueda ver a nuestro Señor Jesucristo mediante nosotros y que tú seas glorificado. Y que tú, Padre, por medio del poder de tu Espíritu, toques los corazones, Señor.
incrementes la fe salvadora para que alguien más venga al arrepentimiento y pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo. Pero también te pido, Padre, que toque los corazones de todos aquellos que practican, Padre, el error, Padre, la falsa doctrina, para que se vuelvan, Padre, del error a la verdad y de la falsa doctrina a la sana doctrina, Padre, de tu palabra, Señor. En esta hora yo te pido que tú te glorifiques. No es, Padre, lo que yo quiera decir, ni mi opinión, ni lo que yo pienso. Es lo que tu palabra dice en el libro de Filipenses. Glorifícate, Señor. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces es interesante, ¿verdad? Y me llama la atención cómo comienza el apóstol Pablo y dice, ¿verdad? Que solamente que os comportéis, dice. Dice que solamente os comportéis. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Esto, lo que acabo de leer. Porque aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo se está dirigiendo a ellos como una iglesia, ¿verdad? Neotestamentaria, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Normal. Las características que el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla aquí en el primer capítulo, ¿verdad? de Filipenses. Es una iglesia sana, es evidencia de unos creyentes genuinos, ¿verdad? Que han aceptado a Cristo, ¿verdad? En su corazón. Son unos creyentes que han hecho un compromiso, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? En su corazón, de servir a Cristo, ¿verdad? Con su corazón. No a medias, ¿verdad? O de vez en cuando. No. Completamente, ¿verdad? Han hecho un compromiso, ¿verdad? En su totalidad. De honrar a Cristo, ¿verdad? Pero no solamente de honrar a Cristo, sino también, ¿verdad? De honrar el evangelio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Hablaba yo la semana pasada que el apóstol Pablo, desde su camino a Damasco, él hizo un compromiso, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. De ahí, en su totalidad, nosotros miramos su vida, ¿verdad? Por las cartas que él escribió y se encuentra él en prisión. Hizo un compromiso total con él. Entonces aquí en la carta de Filipenses, nosotros miramos, ¿verdad? Como que ha llegado a la conclusión el apóstol Pablo del versículo 27, ¿verdad? Al 30. Ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Él, ¿verdad? Y nos hace unas diferencias, ¿verdad? Como dos oposiciones, ¿verdad? Entre lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Y lo que está viviendo en la prisión. Hay algo en contraste, ¿verdad? Algo como una oposición, ¿verdad? Entre él. Entre lo que él vive en la cárcel y lo que él está escribiendo. O sea, si nos damos cuenta, o sea, te pones a pensar, ¿cómo el apóstol Pablo está escribiendo esto? Si está en la prisión, está sufriendo en la prisión. No tienen los mismos beneficios, ¿verdad? Que los que están afuera tienen. Y el apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad? De esta manera, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros, dice, o sea, para que vaya algún día a mirarlos. O que esté ausente, porque a lo mejor no salgo de la prisión, a lo mejor aquí me voy a quedar. Y que oiga de vosotros, dice, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, dice en el evangelio. Entonces, me llama eso la atención, ¿verdad? La oposición que hay, ¿verdad? En él, ¿verdad? En la vida del apóstol Pablo, en prisión, lo que él está sufriendo. Pero también la experiencia, ¿verdad? Que él está viviendo, la experiencia cristiana de un verdadero creyente en Cristo Jesús en la prisión, el apóstol Pablo. Desde el punto de vista, ¿verdad? De cualquier circunstancia en la prisión, no es buena, no es saludable. Pero nosotros miramos, de acuerdo a lo que él escribe, una posición del apóstol Pablo, ¿verdad? Espiritual, que hay en él. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo está dando gritos. Pero no gritos, ¿verdad? De que, oh, ¿por qué mí? ¿Por qué yo estoy aquí? Si estoy predicando el evangelio.
No, el apóstol Pablo escribe esta carta con un grito, ¿verdad?, de victoria. Amén. Un grito, ¿verdad?, de victoria, ¿verdad?, de un verdadero gozo. Gloria a Dios. No las circunstancias de lo que está pasando, ¿verdad?, en la prisión, sino el efecto que el evangelio está produciendo estando él en la prisión. Entonces él tiene un gozo, ¿verdad?, de victoria, ¿verdad? Él se goza en lo que él está pasando, ¿verdad?, en la prisión. Y en el punto de vista, ¿verdad?, de cualquier circunstancia, ¿verdad?, en la prisión, es terrible. Pero la condición del apóstol Pablo es una bendición, ¿verdad?, en lo como él escribe, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando yo leo estas cartas del apóstol Pablo, quisiera haber estado ahí para escucharlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar o nos quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, le está dando al apóstol Pablo, ¿verdad?, en la prisión? ¿Qué es lo que él nos quiere enseñar, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad?, haber estado ahí para saber qué es lo que me quería enseñar. Pero como no estoy ahí, no estuve ahí, me meto a la escritura y me imagino, ¿verdad?, estar ahí. Que el apóstol Pablo me está enseñando, ¿verdad?, a tener una experiencia, ¿verdad?, cristiana en nuestro Señor Jesucristo. Que no me enfoque, ¿verdad?, en lo que está pasando alrededor de mí. Que no me enfoque, ¿verdad?, en lo que ocurre, ¿verdad?, alrededor de mí. Sino que me enfoque, ¿verdad?, en lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, ¿verdad?, en la vida. En la vida mía, en la vida de los demás. En la vida, ¿verdad?, de todos aquellos cuando el Evangelio es predicado, que empieza, ¿verdad?, a tocar vidas. De una experiencia, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, cristiana. La manifestación del Espíritu de Dios. La práctica, ¿verdad?, de esa experiencia, ¿verdad?, de que en medio de las circunstancias en que nos encontramos en la vida, que nuestra vida, ¿verdad?, nuestra naturaleza, ¿verdad?, y nuestra mente es Cristo, el que ahora mora, ¿verdad?, en nosotros. Es Cristo que ahora mora en nosotros. Por eso Él ahí mismo les dijo al comenzar, ¿verdad?, en el capítulo 1 aquí de Filipenses, en el versículo 10, estando, dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, dice, estando persuadido. El significado bíblico, ¿verdad?, en el griego, ¿verdad?, de persuadido, o sea que quiere decir, ¿verdad?, estar firmemente convencido desde el interior, que tiene una certeza absoluta en la fe y la confianza en Dios. Por eso él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso él dijo esto, ¿verdad?, estando persuadido, o sea, estoy firme, convencido en mi interior. Tengo la certeza absoluta, basada en la fe, ¿verdad?, del que dio la vida por mí, mi Señor, ¿verdad?, Jesucristo, que el que comenzó, ¿verdad?, la buena obra en mí, la va a terminar, ¿verdad?, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La va a perfeccionar, ¿verdad? El proceso de santificación, ¿verdad?, que el creyente tiene, ¿verdad?, durante los años, ¿verdad?, él la va perfeccionando, él va moldeando la actitud, el carácter, la conducta, ¿verdad?, del creyente, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba bien seguro. De hecho, estaba bien seguro que si no volvía otra vez a ver a los hermanos de la iglesia de Filipenses, ¿verdad?, él estaba bien seguro que algún día, ¿verdad?, los iba a ver en eternidad. Entonces, el apóstol Pablo, yo me imagino que se sentó y empezó a escribirle la carta a los filipenses, ¿verdad?, y empezó a escribirle, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos, porque estaba preocupado por ellos. Aunque la iglesia de Filipenses
fuera una iglesia sana y hubiera creyentes sanos, el apóstol Pablo tenía una preocupación por ellos. Quiere decir, ¿verdad?, que en la estructura de la iglesia de Filipenses, solo me imagino, si el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipos, en la estructura de la iglesia de Filipenses, algo estaba pasando. Algo no andaba, ¿verdad?, bien. Porque Pablo les está recordando que se mantengan fieles y con un compromiso de servir a Dios. Y que se mantengan, ¿verdad?, como una iglesia sana, ¿verdad? Y que practiquen, ¿verdad?, enseñen, exhorten, ¿verdad?, con sana, ¿verdad?, doctrina. Esto me deja ver, ¿verdad?, que Pablo observó algo, ¿verdad?, en la estructura de la iglesia de Filipos. Observó una fractura, ¿verdad?, en la iglesia. En la estructura de la iglesia. Pero el día de hoy, ¿verdad?, no les dije que no voy a hablar de eso. Porque en verdad, ¿verdad?, no lo miro, ¿verdad?, aquí en el capítulo 1. La fractura, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos deja ver. No sé cuál sea. Aquí todavía. Ya después que leamos los capítulos 2, 3 y 4, nos vamos a dar cuenta de la fractura, ¿verdad?, que tenía la iglesia de Filipos y por qué el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia. Vamos a ver nosotros. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, por qué razón el apóstol Pablo les vuelve a recordar y a refrescar la memoria a la iglesia de Filipos acerca de honrar, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De honrar y de perseverar como iglesia sana y de perseverar, ¿verdad?, con estas marcas, con estas evidencias de que son pueblo de Dios, ¿verdad?, y de que son creyentes genuinos, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Entonces, de la única manera que podemos observar, pues es que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en el versículo 27, que nos comportéis. Dice que nos comportéis, ¿verdad? Entonces vamos a observar aquí, ¿verdad?, del versículo 27 al 33. No, al 30, perdón. Del versículo 27 al 30, ya le quiero agregar, ¿verdad?, 3 más, ¿verdad? Ni se le quita ni se le añade. Vamos a mirar, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos muestra. 4 marcas de una iglesia, ¿verdad?, y de un creyente, ¿verdad? Vamos a mirar 4 marcas de una iglesia y de un creyente. La marca número 1, aquí está en el versículo 27, ¿verdad?, lo que acabo de leer. Dice que, por eso les dije que subrayaran comprobéis. Solamente que os comprobéis. Comportéis. Solamente que os comportéis, que les dije que subrayaran. ¿Por qué? Porque el comportéis habla, ¿verdad?, acerca de qué? De la conducta, ¿verdad? Entonces la primera marca es la conducta del cristiano como ciudadano, ¿verdad?, celestial. La segunda marca, que está aquí en el versículo 27, dice combatiendo unánimes por fe, dice, del evangelio. O sea que debemos de honrar el evangelio, es la segunda marca. La tercera marca que miramos aquí está mismo en el versículo 27. Dice el apóstol Pablo, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces la tercera marca es que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y la cuarta marca que miramos aquí es del versículo 28 al 30. Lo que habla el apóstol Pablo del versículo 28 al 30. La otra marca es el coraje y es la valentía. O sea, el valor y sin miedo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos la primera marca, ¿verdad?, acerca de la conducta del cristiano, ¿verdad?, porque habla, ¿verdad?, de que nos comportéis. Esa es la conducta del cristiano. Esa es la conducta, ¿verdad?, como un ciudadano, ¿verdad?, celestial, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero nos podemos preguntar, hermano Isaac,
Aquí yo no veo nada, ¿verdad?, que tenga que ver con la conducta de un cristiano como ciudadano, ¿verdad?, celestial. Y aparte de todo esto, la iglesia de Filipos está en una colonia, ¿verdad?, en Roma. O sea, yo no miro nada aquí, hermanos, acerca de la conducta celestial que debe tener un creyente. Yo solamente miro que como os comportéis como es digno del evangelio. Pero gracias por preguntar, Cristiana. Por eso les dije que subrayaran la palabra comportéis, para poder observar, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. ¿Saben qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Cuando pone el paste en el comal, nos lo está volteando al otro lado. Cuando ponemos, ¿verdad?, el tlacoyo, ¿verdad?, nos lo está volteando al otro lado. Las enchiladas. Cuando ponemos, ¿verdad?, los taquitos de barbacoa que se dan en Monterrey, nos lo está volteando al otro lado. La barbacoa, ¿verdad?, en Norte Carolina, se la está volteando al otro lado. Comporté, el apóstol Pablo les está hablando con un doble sentido a la iglesia de Filipenses. Les está volteando, ¿verdad?, el paste, ¿verdad?, al otro lado, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos. ¿Por qué piensan ustedes que está haciendo esto? Por una simple razón, por una significante, ¿verdad?, razón. Porque la colonia de Filipenses, ¿se acuerdan que cuando comenzamos les dije que la iglesia de Filipos fue la primera que se convirtió al evangelio en Roma, en Europa? Fue la primera. Entonces, esta era una colonia de Roma. Esta colonia era muy respetada, tenía mucha reputación. Entonces el apóstol Pablo sabe bien que esta colonia, ¿verdad?, es una miniatura de colonia, pero tiene alta reputación. Era una colonia muy famosa en Roma. ¿Saben por qué? Porque esta colonia de Filipos eran bien leales a la lealtad del imperio romano. Ellos eran bien leales al imperio romano, ¿verdad? No solamente eran leales, ¿verdad?, al imperio romano, sino también en el servicio y en su comportamiento hacia el imperio, ¿verdad?, romano. Eran leales ellos. Los ciudadanos tenían que mantener la cultura, ¿verdad?, romana. No solamente la cultura, tenían que también mantener el lenguaje. No podía mixtearse, ¿verdad?, otro lenguaje y otra cultura en el imperio romano. También eran leales a las costumbres y a los negocios del imperio romano. ¿Y saben qué? No dejaban que nadie se infiltrara. Nadie. Ni siquiera, ¿verdad?, los que estaban alrededor, ¿verdad?, de ellos. Ellos rechazaban totalmente un ambiente, ¿verdad?, extraño. Ellos rechazaban totalmente. Que yo venga de Monterrey, haz de cuenta que yo viniera, que yo vengo de Monterrey y que yo quiera traer las costumbres de Monterrey aquí. No me dejaban. ¿Vas para afuera o...? No me dejaban. Haz de cuenta, así estaban ellos ahí. No podía entrar nada. Es más, ni una influencia alrededor del mundo, ¿verdad?, podía entrar ahí, ¿verdad? Era lo que se decía, ¿verdad?, en el imperio romano, y eso era y nada más. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo usa esta palabra, comportéis. Compórtense. ¿Por qué? Porque se refiere a la conducta y al comportamiento, ¿verdad?, de una persona como ciudadano de una gran nación. Estaban sirviendo al imperio romano. La iglesia de Filipenses sabía exactamente lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ellos sabían exactamente lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo cuando les dice que se comportéis, ¿verdad? Ellos sabían exactamente, la iglesia de Filipenses. En pocas palabras le estaba diciendo, ok, iglesia de Filipos, hoy en día ustedes tienen un dueño, un nuevo dueño y un nuevo, ¿verdad?,
dueño que pagó por ustedes, ¿verdad? Con precio de sangre. Los compró a ustedes, ¿verdad? Con precio de sangre. Iglesia de Filipenses. Ahora ustedes son creyentes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ahora ustedes no son ciudadanos, ¿verdad? Del Imperio Romano. Ahora ustedes son ciudadanos del reino, dice, de Dios. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Santo, santo. Iglesia de Filipenses. Entonces, iglesia de Filipos, ustedes deben, así como mantenían la lealtad y el servicio al pueblo romano, ustedes ya no pertenecen a este mundo. Ustedes pertenecen, ¿verdad?, al reino de Dios. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Santo. Lo Ok. veo. Ustedes tienen lazos con el pueblo romano. Ustedes tienen todos los lazos de cultura, de costumbre, de servicio y de lealtad con el pueblo romano. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes tienen lazos, ¿verdad?, con el reino celestial, ¿verdad? Esos son sus lazos ahora. Eso es lo que ustedes tienen ahora. Ahora ustedes tienen que hablar lo celestial. Ahora tienen que hablar limpio. Ahora tienen que hablar puro. Ahora tienen que usar el lenguaje celestial. Y que lleven, ¿verdad?, no el título del Imperio Romano. Lleven el título del cielo, ¿verdad? El título celestial de un cristiano. Así como eran bien orgullosos a representar al Imperio Romano en su lealtad y en su servicio, pues ese mismo orgullo, úsenlo para hacer lo que está bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Iglesia de Filipos, ustedes eran testigos de las costumbres del Imperio Romano. Ahora sean testigos, ¿verdad?, de las costumbres del reino celestial. Y continúen, ¿verdad?, con los asuntos celestiales. Vístanse como se vestían de ciudadanos romanos. Ahora vístense como ciudadanos del reino, ¿verdad?, de Dios, del reino celestial. Y no dejen, ¿verdad?, que nada penetre. No dejen que las costumbres, ¿verdad?, la cultura, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, penetre en la vida de ustedes. No se dejen influenciar tampoco por el mundo o por las malas compañías. Así como ustedes no dejaban que se influenciara ninguna cultura extraña o costumbre en el pueblo romano, el Imperio Romano. Ustedes eran fieles, eran lealtades al servicio del pueblo romano. Ahora tienen una nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Identifíquense con Cristo Jesús. Vivan y compórtense como ciudadanos celestiales en Cristo Jesús, en un ambiente, ¿verdad?, que está contaminado, ¿verdad?, que está corrupto. Por eso él mismo les decía aquí mismo, si nos regresamos para atrás en el versículo 9 y el 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros, irreprensibles, dice, para el día de Cristo. El apóstol Pablo le hablaba al joven Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, con conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es lo que el apóstol Pablo le decía a este Timoteo. ¿Verdad? Que fuera, ¿verdad?, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso es lo que la Biblia nos habla, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, como creyentes en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, por eso les dije que subrayaran esa palabra. ¿Por qué? Porque les voltea, ¿verdad? Les voltea la tortilla, ¿verdad? Les voltea, ¿verdad?, la moneda, ¿verdad? Que ya no se fijen, ¿verdad?, en la moneda del César. No. Ahora fíjense y enfóquense en aquel, ¿verdad?, que pagó el precio por ustedes y precio de sangre en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. La segunda marca que el apóstol Pablo nos deja es que honremos, ¿verdad?, el Evangelio. Dice que debemos, ¿verdad?, de comportarnos como es digno del Evangelio en Cristo Jesús. Que el Evangelio, ¿verdad?, que profesamos se debe de alinear. Que el Evangelio que profesamos se debe de alinear con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra actitud. El Evangelio que nosotros, ¿verdad?, confesamos. Que el Evangelio que hoy nosotros profesamos
Así como hoy en la mañana yo me puse mi camisa y mi pantalón y me vestí. Así, dice el apóstol Pablo, debo de vestirme, ¿verdad?, del Evangelio. Así, ¿verdad?, como me queda la camisa y el pantalón, así me debe de quedar el Evangelio. Que mi conducta, mi actitud y mi carácter se alineen con lo que está escrito, ¿verdad?, aquí, con la palabra de Dios. Que el Evangelio, ¿verdad?, así como se ajusta, ¿verdad?, mi ropa, ¿verdad?, a mi cuerpo, así se tiene que ajustar, ¿verdad?, el Evangelio a mi vida. Así como se ajustan mis zapatos al caminar, que así se tiene que ajustar, ¿verdad?, el Evangelio en mi caminar, en mi andar, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, representando, ¿verdad?, al Rey de Reyes, ¿verdad?, al soberano, al Todopoderoso, al que creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay en ello. Que el Evangelio que profesamos tiene que corresponder a la conducta diaria, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida. Que el Evangelio que nosotros profesamos, ¿verdad?, debe ser apropiado a nuestra conducta y a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe ser digno de ser glorificado. De acuerdo a la Escritura, ningún creyente en Cristo Jesús o ninguna iglesia, ningún creyente en Cristo Jesús, en ninguna iglesia, debe de deshonrar, ¿verdad?, el Evangelio. Porque leímos al principio lo que dice, ¿verdad?, Santiago capítulo 3, versículo 1, y lo que habla, ¿verdad?, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Entonces, de acuerdo a la Escritura, ningún creyente o ninguna iglesia debe traer deshonra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona, ¿verdad?, profesa el Evangelio, él, ¿verdad?, o ella deben de vivir una vida digna del Evangelio, donde su conducta, su actitud, ¿verdad?, su carácter debe corresponder, ¿verdad?, al Evangelio que profesamos, ¿verdad? Si nos ponemos el Evangelio, si yo predico, yo ministro, yo comparto, ¿verdad?, el Evangelio, si yo hago esto, debo de vestir el Evangelio de acuerdo a la Escritura. Si yo digo que soy creyente en Cristo Jesús, debo de vestir la vestidura, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debo hacerlo. Pero no lo digo yo, ¿verdad?, porque lo dice la Escritura. Por eso es lo que lo digo. Porque la Escritura es lo que dice. Tito. En Tito, en el capítulo 2, versículo 10. La Escritura dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 8, capítulo 3 del versículo 8 al versículo 10, la Biblia dice: pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, dice: la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 12 al 14, la Biblia dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces todo esto que acabo de mencionar nos lleva a la tercera marca del creyente en Cristo Jesús, o la iglesia, que es la marca número 3, que dice estar firmes, aquí mismo en el versículo 27, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe, dice, del Evangelio. Dice la Biblia que estemos unánimes. Dice la Biblia que estemos, ¿verdad?, unidos. Dice la Biblia que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, dice, del Evangelio. La iglesia, ¿verdad?, de Cristo. ¿De dónde nació? ¿De dónde nació la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo nació del dolor y del sufrimiento que Él pasó, ¿verdad?, en la cruz para la remisión de nuestros pecados. Ahí nació, ¿verdad?, la iglesia. Y la Escritura dice que la iglesia se debe de mantener firme y unida en un mismo espíritu, como creyentes en Cristo Jesús. En un mismo espíritu, ¿verdad?, significa que todos los miembros del cuerpo de Cristo, que todos los miembros de la iglesia deben nacer, ¿verdad?, de nuevo por el Espíritu, ¿verdad?, de Cristo. Y que todos los miembros de la iglesia tienen un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. No con las cuatro paredes, no con la estructura, ¿verdad?, no con un pastor o un líder religioso. Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Un compromiso con Él. Porque Él la compró a precio, ¿verdad?, de sangre. Amén. Él sufrió. Amén. Él padeció. Y la muerte de Él fue de sangre. Y Él pagó el precio, ¿verdad?, por nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, unánimes todos, dice, los miembros de la iglesia, ¿verdad? Debemos de estar unánimes, unidos, en un solo pensar, en un solo sentir, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, ¿verdad?, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Debemos de estar, ¿verdad?, enfocados sobre el propósito, ¿verdad?, y sobre la voluntad, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. El punto es este, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo nos muestra a nosotros. El punto es este. El mundo está lleno, ¿verdad?, de familias. El mundo está lleno, ¿verdad?, de gente. El mundo está lleno, ¿verdad?, de ciudades, comunidades, municipios, ¿verdad?, naciones. Y quizás estas naciones están distanciadas. Porque lo están, ¿verdad? El pueblo de Zapato está distanciado, ¿verdad?, de Sagún, de Pachuca, de Santa Clara, ¿verdad?, de Apan. Está distanciado, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, de Zapata. Y pues estamos, ¿verdad?, como pueblos estamos divididos, ¿verdad? Porque hay diferencias, ¿verdad? El mismo pueblo de Zapata no piensa igual como el de Sagún, o el de Pachuca, o el de Apan, piensan muy diferente, porque tienen diferentes gobernantes, y quizás tienen diferentes, ¿verdad?, gobernantes de diferentes partidos políticos. Entonces, hay diferencias de argumentos, ¿verdad?, entre ellos. Y quizás en todos esos pueblos o algo haya como todo, ¿verdad? Hay peleas, hay divorcios, hay desacuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Le podemos nombrar todo. Pero de acuerdo a la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que la iglesia de Cristo no debe vivir de esa manera. Porque dice estar unánimes. Entonces, de acuerdo a la Escritura, dice que la iglesia no debe de vivir de esa manera como el mundo. La iglesia debe de estar unida. Los creyentes deben de estar unidos. Deben de estar unánimes.
Deben de estar, ¿verdad?, en un solo sentir y en un solo pensar, en una mente, ¿verdad?, en un solo espíritu, en un solo corazón, en un propósito solamente, en un propósito solamente, que es Cristo Jesús, el que murió por nosotros, el que pagó el precio de sangre por nosotros. El apóstol Pablo dice, debemos de estar unidos, unánimes, en un solo sentir, en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo bautismo, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el apóstol Pablo le habla también a los Corintios, a la iglesia de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo les dice a ellos, a los Corintios, yo todo el tiempo digo, ¿verdad?, que si son dos cartas que les escribió a los Corintios es porque eran bien cabezones. Él les dijo en 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no dijo por mi nombre o por mi opinión o por lo que yo pienso. Él dijo, os ruego, mis hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, dice, parecer. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. A la iglesia de Efesios le escribió de esta manera en el capítulo 4 de Efesios, versículo 3 al 6. Él les dijo, solicítos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos en todos. Amén. El apóstol Pablo le habla a las iglesias, le habla a los creyentes que debemos de estar firmes, que nos debemos de esforzar juntos por la fe en el Evangelio, honrándole en el Evangelio y glorificando, ¿verdad?, a Dios. Así que, hermanos míos, amados, Amén. estar firmes, constantes, creciendo, ¿verdad?, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 15 versículo 58. Entonces todo esto nos lleva a la última marca, ya para terminar, que es el coraje y la valentía, el valor y sin miedo, ¿verdad? Ser cristiano, que está en el versículo 28 al 30. Fíjese lo que dice. Comienza el apóstol Pablo el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice. Dice que nada intimidados por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, dice, de salvación. Y esto dice de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay, dice, en mí. El apóstol Pablo dice, de nada estéis intimidados, dice. Ser cristiano o ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo en un mundo corrupto no es fácil. Es muy duro. ¿Por qué es muy duro ser discípulo de Cristo? ¿Por qué es muy duro ser creyente en Cristo Jesús? ¿Por qué es muy duro, ¿verdad?, pararse para hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué es muy duro hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué es muy duro hablar las verdades, ¿verdad?, del Evangelio? Porque la gente, ¿verdad?, se va a oponer, ¿verdad?, a nuestra postura y a nuestra firmeza por Cristo y por su justicia. La persona se va a ofender cuando hablas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Porque eso es lo que causa el evangelio. El evangelio causa ofensa. Eso es lo que causa. ¿Por qué? Porque el evangelio nos enseña a hacer lo que está bien, de acuerdo a la palabra de Dios. El evangelio, cuando es predicado, cuando es ministrado, ¿verdad?, trae convicción, ¿verdad?, al corazón del hombre. Y el hombre no se quiere someter a la escritura, no se quiere someter a la palabra de Dios. Entonces, ser cristiano, ser creyente es duro, no es fácil. Porque se van a oponer, ¿verdad?, a la postura que tenemos de estar firmes por nuestro Señor Jesucristo y por estar firme a la palabra de Dios. Porque el creyente en Cristo Jesús o el discípulo de Cristo, algunas veces, ¿verdad?, cuando tú eres cristiano, cuando tú eres seguidor de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú pones en práctica las verdades de la Escritura, vas a ser eludido, vas a ser sobremirado, vas a ser ridicularizado también, vas a ser ignorado, vas a ser negado, vas a ser rechazado, en algunas veces hasta maldecido. No solamente eso, vas a ser cuestionado. No solamente eso, van a abusar también de ti. Vas a ser perseguido, vas a ser maltratado, vas a ser calumniado, vas a ser encarcelado como el apóstol Pablo y vas a ser asesinado. Pero noten la exhortación, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le da a la iglesia y a los creyentes en Cristo Jesús. Noten la exhortación que el apóstol Pablo le da, ¿verdad?, a la iglesia de Filipas y a nosotros. A la iglesia que él compró, ¿verdad?, Cristo Jesús, con precio, ¿verdad?, de sangre. Fíjense la exhortación, ¿verdad?, del versículo 28 al 30, ¿verdad?, lo que leí ahorita. Dice él que nada estemos intimidados, dice, por los que se oponen. Dice que la iglesia, ¿verdad?, no se debe de aterrorizar por el adversario. Dice que la iglesia no debe de tener temor por las provocaciones. Que no debe de tener temor, ¿verdad?, porque te rechazan, que porque te sobremiran, que porque no te quieren, porque ya no te quieren juntar, porque eres creyente en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que no debes, ¿verdad?, de atemorizarte, de aterrorizarte. Porque la iglesia, el creyente en Cristo Jesús, no debe de temer. Primero, ¿por qué el creyente no debe temer? Porque segunda de Timoteo dice, en el capítulo 1, en el versículo 7 al 8, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder, ¿verdad?, de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué la iglesia y el creyente no debe de temer? Porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. Y en nada intimidados por los que se oponen. Dice, y en nada intimidados, dice, no tengas miedo, no tengas temor por los que se oponen, que eres creyente, que eres cristiano, que eres aleluya. Dice, no te intimides, aunque te rechacen, aunque no te quieran juntar, aunque te sobremiren, aunque hagan ridículo de ti, aunque hagan chiste, aunque te maldigan. Dice, no te intimides. Fíjese lo que dice, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición. Dice, mas para vosotros de salvación. Y esto dice de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, si tú estás pasando por todo ese tipo de persecución que yo te acabo de mencionar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿verdad?, Filipenses, que la persecución es una señal, que la persona que te está persiguiendo, que la persona que te está ridicularizando, que la persona que te está rechazando,
que la persona que te está sobremirando, que la persona, ¿verdad?, que te está maldiciendo, ¿verdad? Todo esto ha venido a obrar, ¿verdad?, para su propia condenación. Porque para ellos es señal. ¿Saben cuál señal es para ellos? Que el Espíritu de Dios ha traído convicción, ¿verdad?, en su corazón. Si está sufriendo todo esto es porque el Espíritu de Dios ha traído convicción, ¿verdad?, en sus corazones. El Espíritu de Dios ha traído convicción en el mal corazón, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, malas, o los pensamientos malos, ¿verdad?, que están haciendo, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, del creyente en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios no solamente trae convicción a los corazones, sino también trae juicio hacia los corazones en ese mismo momento. ¿Y saben por qué? Porque en ese mismo momento que te están condenando, en ese mismo momento que te están ridiculizando, están jugando contigo, te están, ¿verdad?, poniendo como payaso, ¿verdad?, y ridiculizando, en ese momento Dios trae juicio en el corazón por dos cosas: a que se arrepientan de lo que están haciendo y que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no termina, ¿verdad? Porque algún día cada uno de nosotros va a estar sentado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu de Dios trae convicción y les da la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo dice esto, porque les da la oportunidad, así como al rey Agripa, que dijo: por poco me convences, Pablo, por poco me convences. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, trae convicción para que se arrepientan y sean salvos, ¿verdad? Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice que la persecución, que nos ridiculizan, que hablan mal de nosotros, que nos sobremiran, que nos rechazan, dice que para nosotros es señal de salvación. Es señal de salvación, dice, para nosotros. Y no solamente esto, sino que nos mantengamos firmes. Es una señal de que nos mantengamos firmes y muy claro. Si quieres saber que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, así como el apóstol Pablo les voltea la tortilla a los de Filipas, así volteala tú también. Si quieres saber que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, si quieres saber, es fácil de que sepas. Estás sufriendo persecución, rechazo, maltratos, te sobremiran, te ridiculizan. Así de sencillo. Entonces, ¿es señal para nosotros de qué? ¿Para qué? Que Dios nos está fortaleciendo. Dios nos está fortaleciendo y Dios nos está moldeando. Y está moldeando nuestro carácter y nuestra conducta a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Persecución es un privilegio para el pueblo de Dios. Persecución es un privilegio para el creyente en Cristo Jesús. Persecución, ¿verdad?, no es un temor, no es un terror para el creyente. Es un privilegio para el creyente en nuestro Señor Jesucristo. Deja que sigan hablando. Deja que sigan ridicularizándote. Deja que sigan, ¿verdad?, hablando mal de ti. En lo que ellos hablan, en lo que ellos te ridiculizan, te rechazan, no te quieren. Tú estás haciendo galardones allá arriba en el cielo. Allá estás haciendo tesoros, ¿eh? Gloria a Dios, santo eres tú. ¿Por qué te preocupas? ¿Para qué andas con dolor de cabeza? ¿Para qué? No, estás haciendo galardones allá arriba cuando eres perseguido. Párate a hacer lo que está bien de acuerdo a la Escritura y sigue caminando, sigue hacia adelante. Es muy claro, es muy claro. El Espíritu de Dios nos va a fortalecer. Por eso la persecución es un privilegio en el creyente, en el pueblo de Dios. Si nosotros sufrimos, ¿verdad?, por justicia, por Cristo, sabiendo esto nosotros que Él es soberano y Él es majestuoso, ¿verdad?, de todo el universo, Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que cuando Cristo Jesús nos mira a nosotros, piensan ustedes que somos insignificantes en nuestro Señor Jesucristo? No.
Somos un valor en la presencia, ¿verdad? En sus ojos. Tenemos un valor bien importante en el Señor. Le pertenecemos al Señor de señores. Al Señor, ¿verdad? Del universo. Al majestuoso, al grande, al fuerte, al valiente. Al que dice en su palabra, ¿verdad? Que cuando el espíritu, ¿verdad? Maligno o cualquier espíritu venga en contra de nosotros, el Espíritu de Dios va a levantar bandera en contra de él. De que no arma forjada contra nosotros va a prosperar. Amén. Para la gloria, ¿verdad? De Dios. Le estamos sirviendo al Dios, al Rey de Reyes, al Señor, al Soberano. Aleluya. Cuando se levanten contra ti, ¿verdad? Lo único que está pasando es que se están haciendo un daño a ellos mismos. Porque la Biblia dice que tenemos promesas que a nosotros no nos va a llegar. No nos va a llegar a nosotros. De hecho, se lo están haciendo a ellos mismos. Al contrario, debe de haber tristeza en nuestro corazón que estén haciendo esto. Y orar para que les alumbre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio ser perseguido. Es un privilegio, ¿verdad? Ser nombrado en uno, ¿verdad? De los números como un seguidor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, ¿verdad? Ser un representante de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, ¿verdad? De no negar, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio de no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos todas estas promesas aquí. Solo me imagino, ¿verdad? Solo me imagino uno de los más, ¿verdad? Altos honores, ¿verdad? Uno de los más altos honores que puede tener, ¿verdad? Un creyente en Cristo Jesús es representarlo a Él aquí en la tierra y de servirle, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿saben qué? Es un honor y es un privilegio. ¿Y saben por qué? Porque Cristo Jesús viene pronto. Y Cristo Jesús viene pronto y va a poner, ¿verdad? En su lugar a todos los que se opusieron al Evangelio. Y va a poner en su lugar a todos los enemigos. Porque Cristo Jesús, cuando Él venga, Él va a gobernar y Él va a reinar sobre todos. Cuando Él venga de regreso. Así que aquellos, ¿verdad?, que no creyeron en Él, ese día cuando Él venga, se van a dar cuenta que si era cierto lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que si era cierto lo que la Escritura dice, cuando Él venga, ¿verdad?, a reinar. Y ese día, si nunca se humillaron delante de nuestro Señor Jesucristo, ese día se van a humillar, ¿verdad?, delante de Él, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, ¿verdad?, porque viene pronto y va a reinar, ¿verdad?, y va a gobernar sobre esta tierra. Entonces ahora como creyentes nosotros tenemos el mayor privilegio. ¿Saben qué es lo que saben por qué tenemos el mayor privilegio nosotros? Porque nosotros como creyentes en Cristo Jesús estamos preparando el camino para su segunda venida. Estamos preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo para su segunda venida. Aunque haya algunos que se oponen al Evangelio, aunque haya algunos que están en contra de nosotros, uno de los más grandes, ¿verdad?, ejemplos es el apóstol Pablo. Él fue arrestado, él fue golpeado, él fue maltratado y fue expuesto, ¿verdad?, a prisión, ¿verdad? Fue expuesto a vergüenza, ¿verdad? Y se encontraba en la prisión, ¿verdad? Y toda la iglesia de Filipos fue testiga de todo esto. Y fue testiga de que el apóstol Pablo se mantuvo firme y permaneció, ¿verdad?, en medio de la persecución, como un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, mediante la presencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús les dijo a sus discípulos, dice, acordaos, dice, la palabra, dice, que yo les he dicho. El siervo, dice, no es mayor, dice, que su Señor. Si a mí, dice, me han perseguido, también a vosotros, dice, os perseguirán. Si han guardado, dice, mi palabra,
también dice, guardarán, dice, la vuestra. El apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, al joven Timoteo, dice, todos los que quieren vivir, dice, piadosamente en Cristo, dice Timoteo, van a padecer, dice, persecución. Van a padecer persecución. Pero si alguno padece, de acuerdo a la Escritura, que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios, dice, por ello. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Es lo que la Biblia dice. Que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, dice, por ello. Dice que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos debemos de avergonzar, ¿verdad?, que somos creyentes en Cristo Jesús. Aunque nos digan aleluya, no nos debemos de avergonzar de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque si nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar, ¿verdad?, de nosotros. Entonces siéntanse privilegiados. Amén, gloria a Dios. Si están sufriendo, ¿verdad?, persecución, porque todo, ¿verdad?, está obrando para bien. Amén. En lo que estamos sufriendo, la persecución, el rechazo, el maltrato, las calumnias, Él está perfeccionando nuestro carácter y nuestra conducta y nuestra actitud a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado y nosotros preparemos el camino a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, para que alguien más sea salvo. Entonces, si tú, ¿verdad?, estás persiguiendo, estás sufriendo persecución, siéntete privilegiado, porque todo está obrando para bien. Siéntete privilegiado y solamente cuenta todos esos galardones. Persecución, cuenta todos esos galardones que estás atesorando, ¿verdad?, ahí arriba, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si estás sufriendo persecución, todo está obrando para tu bien. Todo está obrando para nuestro bien. Desde donde Dios, ¿verdad?, está sacando lo mejor, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, para que se pueda glorificar, ¿verdad?, en nosotros. Si hay alguno, ¿verdad?, que no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de recibir, ¿verdad?, a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque el día viene, ¿verdad?, en que ya no va a haber, ¿verdad?, oportunidad. Y el día viene, ¿verdad?, que te vas a dar cuenta que sí, que Cristo Jesús era el Señor. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no ahora? Dale tu corazón, ¿verdad?, a Cristo Jesús. No puedes venir al altar, no puedes venir tampoco, ¿verdad?, a hincarte, a arrodillarte aquí, donde quiera que tú estés. Si el Espíritu de Dios ha traído convicción en tu corazón, que yo creo que sí, ve, ¿verdad?, y arrepiéntete, ¿verdad?, y dile, ¿verdad?, que crees en aquel, ¿verdad?, que dio la vida por ti en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó para darte vida juntamente con Él. Si tú crees, ¿verdad?, y tú has hecho esta confesión sinceramente, Dios, ¿verdad?, te va a honrar. Pero si no hay alguno, para Dios sea la gloria. Pero si hay alguno que está sufriendo persecución, ya no dejes de decir, oh, ¿por qué mí? Dale la gloria a Dios, de que todo, ¿verdad?, está obrando para bien, y que está obrando, ¿verdad?, para tu beneficio, para la gloria de Dios. Y que aparte de eso, a causa de la persecución, a causa del maltrato, a causa del rechazo, a causa de las maldicencias y a causa de todo el ridículo que hacen de ti, Dios va a salvar a alguien más. Alguien más va a decir qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de su nombre. Porque están viendo tu firmeza, están viendo tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque tú te has glorificado, Señor. Te damos gracias por abrirnos los ojos, Señor. Enseñarnos, Padre. Y mostrarnos, Señor. De que no digamos, Padre, oh, pobre de mí. Sino que nos sentamos privilegiados. De que tú estás obrando. Y de que tú, Padre, estás deslumbrando, Padre, y sacando toda la escoria dentro de nosotros. Para que tú te glorifiques por medio de nosotros y tú toques las vidas. Y alguien más pueda ser salvo. Alguien más también, Padre, se pueda volver del error a la verdad, Señor. Alguien más, Padre, pueda ser sano de la confusión, Señor, en que se encuentra. Que alguien más, Señor, sea libre, Padre, de los lazos del enemigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria. Y es en Cristo Jesús, Padre, que nosotros oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.